Bien, ahora sí, voy a presentarles primero que nada a nuestro conferencista del día de hoy, Guillermo Berrío, socio líder del Business Progress Outsourcing en Crow, Colombia. Es además contador público egresado de la Universidad Central de Colombia, especialista en alta gerencia de cooperativas y especialista tributario. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios profesionales en auditoría, consultoría y outsourcing en Crow. Además, actualmente trabaja con clientes del sector público, de tecnología, hotelería y entretenimiento. Bienvenido, señor Guillermo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ya puede activar su micrófono, saludarnos a todos nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a todos los participantes a esta interesante charla y bienvenidos. Perfecto, gracias, señor Guillermo, por estar con nosotros. Mientras le entrego los permisos de presentación, que ya los tiene, voy a invitarlos a todos ustedes para que participen con preguntas, con las dudas que tengan, que vamos a resolver en los últimos minutos de este espacio, que recuerden, va de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces vamos a tener los últimos 15 minutos, 10 minutos para trabajar las preguntas que ustedes nos planteen en el chat. Ya saben, entonces, a participar. No duden en plantearnos esa duda, esa incógnita que les surja a medida que nuestro conferencista vaya avanzando en su presentación. Recuerden, tienen dos opciones, una a través del chat de la plataforma y la otra alzando su manito para hacer su pregunta de forma directa y en audio a nuestro conferencista. Bien, señor Guillermo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Ya este espacio es todo suyo. Ya vemos su presentación y nos encontraremos más adelante para resolver las dudas de nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias a todos. Un especial saludo, Carlos, a todos, a los participantes de quienes nos han invitado a esta importante presentación para mirar y conversar sobre temas tan interesantes como el tema de las cesantías. Voy a ver si puedo, aquí, si logro aquí entonces ver la presentación. Ya, así estamos. Todos ustedes están en la presentación, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues, contarles básicamente qué vamos a tratar hoy. Vamos a mirar un tema muy cotidiano interés, porque por esta época todos los empleadores están en la obligación de hacer los pagos por cesantías. Un tema muy interesante que nos compete a todos, empleadores y trabajadores, porque constituye una obligación legal que, como ustedes saben, está regulada por el Código Laboral y que adicionalmente es un derecho que tenemos los trabajadores, para lo cual vamos a hacer unas pequeñas reflexiones. Entonces vamos a participar hoy activamente. Yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser lo más ágil, que no demore más de 30 a 35 minutos, porque lo que quiero es escucharlos. Como bien lo dijo Carlos, la idea es que ustedes participen, podamos absorber todas las preguntas que desde el máster a través de sus chat estén haciendo y poderles dar esas claridades frente a todo ese tipo de interrogantes que les pueda presentar. Sin embargo, pues claramente vamos a hacer esta presentación. Entonces vamos a hablar de qué son las cesantías, cómo se calculan, cuál es el periodo de liquidación y pago. Algo muy importante es para qué se destinan las cesantías, es decir, cómo están previstas desde el punto de vista legal esta destinación de recursos, desde la filosofía misma del concepto de lo que son las cesantías. Revisar un poco toda esta estructura de los fondos de pensiones, por qué se hace esta de traslado a fondos de pensiones y cesantías, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para afiliarnos a un fondo de cesantías, etcétera, y finalmente cómo se hace un proceso de retiro. En primera instancia, con relación a las cesantías, pues recordarles a ustedes, simplemente este es un recorderis. Nosotros tenemos en Colombia una legislación laboral bastante clara, en donde el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo regula las cesantías. Y recordemos cuál es la filosofía de esta prestación social. Primero, entender que es una prestación social, es decir, es un beneficio económico que tenemos trabajadores por el hecho de haber prestado nuestros servicios dentro de una relación legal laboral reglamentaria. Muchas preguntas se suscitan cuando se dice ¿quién tiene derecho a las cesantías? Pues primero que nada tienen derecho a las cesantías todos los trabajadores que suscriban un contrato de trabajo en Colombia, contrato que podría ser eventualmente también verbal, un contrato escrito, por lo general siempre es escrito, no importa la modalidad, si es contrato a término fijo, a término indefinido, de labor contratada, incluso por horas, con el tema de las
las empleadas domésticas nos generan mucha inquietud si tienen o no cesantías. Claramente ya la Corte Constitucional y todas las distintas pronunciamientos de la doctrina y la jurisprudencia nos han mostrado que el auxilio de cesantías es un derecho para cualquier trabajador, ¿no? Indistintamente, como ya lo he dicho, de su modalidad de contratación, indistintamente de su edad, indistintamente del lugar donde preste los servicios. Ya hoy en día esas discriminaciones no existen en nuestra legislación y es una obligación que tiene todo empleador de pagar este derecho. Entonces es una prestación social que, como su nombre lo indica, es una cesantía, y la cesantía significa, es un auxilio que se le entrega a la persona para que lo pueda utilizar o lo pueda gozar en periodos de desempleo. Aquí es muy importante tener presente que las cesantías, a diferencia de las vacaciones o de las primas de servicio, incluso de los propios bonificaciones habituales que den los patronos, las cesantías son un auxilio especial que otorga el gobierno, algo así como, comillas, podríamos entender, un pequeño seguro de desempleo que se otorga a los trabajadores y que obviamente estos valores que se reciben se van acumulando en la medida en que el tiempo va pasando, es decir, en la antigüedad del trabajador. En principio, este auxilio de periodo de desempleo puede ser inicialmente una prestación social que se perciba por el trabajador, bien sea a la terminación del contrato o bien por, como lo vamos a ver en esta charla, derivado de una retiro parcial o de una destinación específica, como se lo indica. Pero lo que quiero que quede muy claro, y es lo que hay que promover entre todos nuestros trabajadores, es que las cesantías no se constituyen en un salario, son una prestación social, son un auxilio especial que se recibe, es un beneficio especial que se tiene para que sea gozado específicamente, y esa es la filosofía, en periodos de desempleo, en periodos de cesación del trabajador frente a una situación laboral de retiro, de desvinculación o de terminación del contrato. Bien, ¿a qué derecho tenemos? Pues básicamente desde el punto de vista de nuestra legislación que establece el propio Código Laboral, dice que el trabajador tiene derecho a que el empleador pague el equivalente a un salario mensual por cada año trabajado o proporcional en caso de ser un tiempo inferior. Entonces ya lo mencionaba, no importa que se elaboren un día, 3 días, 6 años, 3 meses, y no importa que la modalidad del contrato sea verbal o escrita, y tampoco importa que la modalidad del contrato sea a término fijo, a término indefinido o labor contratada. Cualquier modalidad implica que esta prestación es obligatoria, y la base del salario pues es todos los devengos, es decir, todos los valores en dinero o en especie que reciba el trabajador en función de esa remuneración o de esa retribución que se tiene por la prestación personal de ese servicio dentro del concepto de remuneración. Entonces, básicamente para poder saber cuál es el cálculo que tenemos nosotros por el valor de las cesantías, pues básicamente es un salario mensual que fundamentalmente se multiplica, para hacer el cálculo muy sencillo, por el número de días trabajados y se divide por 360. De esa manera estamos determinando algo así como la proporcionalidad del derecho en función del tiempo trabajado. Importante también tener presente que estas cesantías entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se está elaborando son administradas directamente por el empleador, y que terminado ese periodo, como ustedes lo saben, entre los primeros días del mes del año siguiente y hasta máximo el 14 de febrero de cada año, el empleador está en la obligación de consignar esos recursos, esa prestación social a un fondo de cesantías, fondo que claramente elige el trabajador al momento de su vinculación laboral. Es muy importante tener presente también que, a diferencia de los aportes de pensiones y otro tipo de ahorros voluntarios, en el caso de las cesantías es el empleador quien está obligado, mientras tenga en sus recursos esa prestación social, a pagar unos intereses sobre cesantías. Y esos intereses sobre cesantías, al igual que las cesantías, también se pagan en la misma proporción que se pagan las cesantías, es decir, tiene derecho al 12% anual, es decir, el 1% mensual, y proporcional también al tiempo trabajado. Entonces,
De esta manera queda claro que mientras el empleador tenga los recursos en su poder, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, esos recursos no están depositados en un fondo de cesantías, sino que están dentro de la organización, por lo tanto le obliga a reconocerle al trabajador un interés que es del 1% mensual, y esos recursos deben entonces, a más tardar el 14 de febrero, trasladarse a un fondo de cesantías, y los intereses sobre las cesantías también deben pagarse dentro de los primeros días del mes de enero de cada año. Aquí puede surgir una pregunta, y es, ¿cuáles son las sanciones para los empleadores en caso de que no cumplan? Pues muy bien, la norma legal, la norma del Código Laboral es muy clara, y las distintas pronunciamientos del Ministerio de Trabajo, de la propia jurisprudencia y de la doctrina, datan que en caso de que un empleador no consigne las cesantías dentro del tiempo establecido, se hace acreedor a unas sanciones de carácter pecuniario, y esa sanción es muy alta, y es muy alta porque equivale a un día de salario por cada día de demora en el pago de esas consignaciones. Entonces, lo que normalmente se hace es que estas cesantías sí deben depositarse a estos fondos de cesantías dentro de los tiempos previstos. E igualmente también hay una sanción en caso de que los propios intereses de cesantías no se paguen. Entonces, decíamos que se pagan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y que se deben consignar en el fondo a más tardar el 14 de diciembre. ¿Qué pasa si el contrato de trabajo no termina, no es de término indefinido y termina, así sea de término indefinido, en una fecha parcial anterior al 31 de diciembre? Entonces, en caso de terminación del contrato, antes de esta última fecha, es decir, el 31 de diciembre, el empleador está en la obligación de entregarle esos recursos junto con las demás salarios y demás derechos laborales a que tenga el trabajador en el momento de hacer su retiro, bien sea voluntario o bien sea definitivo. Y solo se hace traslado al fondo de cesantías en el momento en que las cesantías estén en poder del empleador y estén al 31 de diciembre del corte anual en su poder, las cuales deben ser depositadas, como ya se mencionó, a más tardar el 14 de febrero en los fondos de cesantías. ¿Cómo se determinan estas cesantías? Pues digamos que el uso de las cesantías, en primera instancia, como ya lo hemos dicho, es una prestación social que tiene una destinación específica. Y aquí hay que tener una reflexión importante. El Ministerio de Trabajo, a través del decreto 1562 de 2019, reglamentó de manera muy precisa la forma como deben administrarse por parte de empleadores y trabajadores este auxilio de cesantía, y también determinó cuál es la forma y cuáles son las posibilidades de retiro anticipado o de retiro parcial de estos recursos. Entonces, ¿qué dijo el decreto 1562? En primer lugar, la norma se ubica en el tiempo, es decir, establece cuál es el momento en que se va a hacer uso de esos recursos. Primera instancia, entonces, estos recursos pueden ser retirados o pueden ser utilizados para vivienda. Ya vamos a dar una explicación un poco más amplia de esto. En segundo lugar, una destinación para educación y, por supuesto, a la terminación del contrato de trabajo, un retiro total. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos dos formas de administrar los recursos. Uno, por retiro parcial, y dos, por retiro total. Cuando es por retiro parcial, es el empleador quien debe autorizarle, por supuesto con la solicitud expresa del trabajador al fondo de cesantías, el trámite de estos recursos previa la demostración de la destinación de los bienes. ¿Qué significa esto de acuerdo con el decreto? El decreto dice, el trabajador que estime necesario hacer uso de sus recursos de cesantías parcialmente, solo lo podrá hacer para vivienda o salud, para vivienda o educación, perdón. Y en el caso de vivienda o de educación, debe acreditar que el recurso que se va a pagar o que se va a retirar, bien sea porque lo tiene el fondo de cesantías o bien sea porque el propio empleador está en su poder,
se le van a entregar al trabajador en el momento en que acredite que efectivamente la inversión debe hacerse con esa destinación específica. Eso en el caso de retiro parcial. Y en el caso de retiro definitivo, pues el empleador deberá suministrarle al fondo de cesantías una carta de autorización informándole sobre la novedad que el contrato de trabajo ha terminado, acredita esa calidad y es el empleado quien debe hacer la diligencia de retiro ante el fondo de cesantías. Como retiro definitivo. Puede perfectamente el trabajador mantener sus cesantías también en el fondo. Si él se retira, digamos, el 31 de enero y desea retirar sus cesantías el 15 de junio de este mismo año, él no tiene la obligación de que terminado el contrato inmediatamente la retire. Tiene la potestad de dejarlas en el fondo mientras no haga su diligenciamiento en el mismo fondo. Le deben respetar las condiciones de sostenibilidad del auxilio y por supuesto la rentabilidad que el fondo está obligado a reconocerle a este auxilio de cesantías. Entonces, veamos cómo se establece esto. Entonces, en primer lugar decíamos que una de las posibilidades que tiene el trabajador para poder invertir parcialmente su auxilio de cesantía, bien sea las del año o bien sea las que tiene acumuladas por alguna circunstancia en los periodos anteriores, puede ser para la compra, la remodelación o la adquisición de vivienda. Entonces, uno de los aspectos que ha protegido mucho la legislación laboral es la adquisición de vivienda. Y la adquisición de vivienda, pues ustedes saben, tiene unas consideraciones que son básicamente establecidas en el propio decreto, pero que fundamentalmente lo que orientan es a que el empleado no canalice esos recursos para gastos ordinarios o para gastos diarios, sino que por el contrario procure, dentro de sus posibilidades, por supuesto, destinar estos recursos a la vivienda. Y ustedes saben que hoy en día son las cajas de compensación familiar, incluso las propias normas que el gobierno ha establecido a través de vivienda de interés social, a través de otros programas de su casa ya, de segunda vivienda, etcétera, tantos programas que hay hoy en día, en donde inicialmente la fuente de financiación de esos inmuebles es las cesantías. Entonces, lo primero, se puede hacer uso de esos recursos para compra de vivienda. Una segunda utilización puede darse para remodelación, bien sea para reparación o para remodelación parcial o total de su vivienda, para construcción en caso de que el trabajador posea un lote de construcción, para la adquisición exactamente también de un lote, y en fin, todos aquellos recursos que se destinen para promover la compra de vivienda. También se puede hacer esta adquisición a través de programas mancomunados con las cajas de compensación, a través también de los auxilios y de los programas que ejercen y que desarrollan estas cajas de compensación familiar. Pero el destino de los recursos de cesantía sí tiene que tener una clara orientación y normalmente sucede cuando son retiros parciales y cuando estos retiros parciales son sumas, digamos, acumuladas que tienen los trabajadores por varios periodos, digamos así, ahorrados en estos fondos de cesantías. Si el trabajador también ya tiene vivienda y cuenta con un crédito hipotecario porque en su momento de adquisición se endeudó con un banco y tiene un crédito hipotecario, pues las cesantías también pueden ser utilizadas para el pago de estos créditos hipotecarios, bien sea para pagos totales, para pagos parciales o simplemente para el pago de cuotas anticipadas o vencidas de abonar a capital a estos créditos hipotecarios, siempre y cuando desde el momento en que se haga el retiro parcial se acredite que la inversión va a estar destinada exclusivamente. En este caso, pues habrá que llevar la certificación del banco en el que se especifique que la obligación está vigente y que obviamente esos recursos van a ser canalizados a la amortización de esos créditos. Igualmente la ley establece que también los recursos de cesantías pueden ser utilizados para el pago de impuestos, de predial y de valorización de esa vivienda. Me explico.
Si yo tengo una vivienda, tengo que pagar un impuesto predial y adicionalmente debo pagar un impuesto o una contribución para valorización y ese recurso es importante, yo puedo hacer uso de mis recursos de cesantías también siempre y cuando acredite ante esta entidad la inversión correspondiente. Todas estas destinaciones, por ser destinación parcial, por ser destinación de usos específicos, tienen que estar acreditadas con soportes y documentos en donde la carga de la prueba está en cabeza del trabajador. Aquí no le podemos indicar responsabilidades ni al empleador ni al fondo de cesantías. Es el trabajador, es el beneficiario, es el usuario de los recursos quien debe acreditar de manera precisa la inversión para que los recursos puedan ser desembolsados y se pueda dar uso de este derecho. Bueno, eso en términos generales en lo que tiene que ver con el uso para vivienda. La norma también, este decreto que acabo de mencionar, el decreto 1526, estableció también la posibilidad de hacer uso de los recursos de cesantías para pago de educación. En este caso, puede ser educación, primero, del trabajador, segundo, de los hijos, tercero, del compañero y o compañera permanente, y adicionalmente, no importa el nivel académico en el que cualquiera del trabajador, sus hijos o su cónyuge estén utilizando los recursos. Puede ser para educación superior, para educación primaria, educación secundaria, incluso últimamente se habló la posibilidad para programas de educación no formal, es decir, para educación que está promovida por instituciones que claramente o no están vigilados o no están reconocidos por el Ministerio de Educación, pero que tienen un claro sentido técnico de desarrollo profesional del trabajador y o de sus hijos y o de su compañero permanente. Entonces, aquí es importante tener presente que la educación también puede ser debidamente financiada por los recursos de lo que corresponde a las cesantías. Importante también recordar que estos usos pues deben hacerse incluso también para el pago de créditos en el ICETEX, siempre y cuando las certificaciones y los documentos así lo acrediten y el propio trabajador, como ya lo he dicho en 2 oportunidades, tiene la obligación de acreditar que estos recursos van a ser destinados a este tipo de inversiones. Y la última aspecto que podríamos mencionar acá, pues tiene que ver con el retiro definitivo. El retiro definitivo por parte del trabajador en una empresa o a un empleador conlleva de manera directa a que por parte del empleador se liquide y se pague dentro del mismo periodo que se pagan los salarios máximos, es decir, dentro del periodo máximo de 1 a 30 días o a 15 días según corresponda a la forma de pago, el valor de sus cesantías y demás derechos laborales a que se hace beneficiario. Y dentro de esta situación, pues el empleador deberá pagar las cesantías acumuladas junto con los intereses de cesantías que se tengan hasta la fecha del retiro. También es importante recordar que obviamente se debe expedir la certificación correspondiente por parte del empleador al trabajador para que él le notifique a su fondo de cesantías que ha cesado el contrato, que ha terminado su vinculación laboral y que puede hacer uso de esos recursos para el fin el cual ha estado inicialmente y filosóficamente estructurados, y es para tener ese derecho, ese recurso en ese tiempo que posiblemente va a durar el trabajador cesante, es decir, va a estar, entre comillas, en periodo de no laboral y que obviamente requiere unos recursos para su sustento y de su familia. Estas cesantías hay que reconocer también que se pagan y están en la obligación de pagarse indistintamente de los auxilios que tenga un trabajador, porque un trabajador puede tener auxilios del gobierno o auxilios de cualquier entidad por cualquier concepto, no importa si es por desempleo, si es por un fondo especial, si es por una indemnización que tenga o por alguna beneficio económico derivado de una subvención del gobierno. Independientemente de que el trabajador reciba esto, las cesantías deben pagarse, deben reconocerse y no hay lugar a negación del derecho por cualquier causa como esta. Siempre los derechos de los trabajadores deben respetarse. Ustedes lo saben que el Código Laboral tiene unas normas filosóficas al comienzo muy definidas, en donde siempre se prima y siempre se debe dar prelación al trabajador. Incluso las propias normas siempre deben interpretarse en favor del trabajador.
Igualmente, el fondo de cesantías y pensiones, en este caso de cesantías, está en la obligación, una vez termina el contrato de trabajo, de entregar estos recursos sin ninguna dificultad, con la simple notificación por parte del trabajador de que estos recursos están disponibles dado su cesación en el contrato de trabajo. Eso es lo que tiene que ver con retiro parcial. Bien, aquí vamos a abordar un tema entonces también en estos últimos minutos para ya abrir las preguntas y poder permitir la participación activa, que es la que esperamos de ustedes, para poder hacer algunos comentarios relacionados con la administración de las cesantías. ¿A quién corresponde la administración de las cesantías? Lo primero es la pregunta que se nos hace: ¿cómo elegir el fondo de cesantías? Mejor el fondo de cesantías. ¿Cuáles son esos indicios? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esas características que yo debo evaluar? Porque recuerden que la elección del fondo de cesantías es propia del trabajador al momento de la vinculación del contrato. En ese orden de ideas, para poder elegir ese fondo, pues hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de mi vinculación al fondo? Si yo aspiro a tener una vinculación a un fondo de cesantías de manera de largo plazo o lo contrario, de corto plazo, pues es un aspecto a tener en cuenta. Porque ustedes saben que dependiendo del tiempo que se tenga la inversión en un fondo de estos, pues está igualmente asociado a la rentabilidad que el dinero va a ganar en función del tiempo. Primero, recordar que todos los fondos de cesantías legalmente constituidos en Colombia están vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, tienen la facultad de recibir y de administrar y de recepcionar estas cesantías, y no existe para ellos ninguna limitación en función del número de trabajadores que afilien, el número de empresas que trabajen. El mercado en ese sentido para los distintos fondos de cesantías es abierto y pues ya está en cabeza de cada trabajador, como lo he dicho, en la elección. Entonces, primero tener presente si mi vinculación laboral aspiro yo que va a ser de largo plazo, entonces tendré que mirar un fondo que tenga unas rentabilidades atractivas en función de un portafolio de largo plazo, pero si eventualmente estoy pensando que sean más bien de corto plazo, para 2 años, 3 años, entendiendo por corto plazo entre un año, entre 6 meses y 3 años, pues evidentemente debo tener una inversión. Entonces, un primer elemento a analizar es cuál es mi situación laboral y cuál es mi condición laboral para yo poder sobre esa base tomar una adecuada decisión frente a la selección de un fondo de cesantías. Los fondos de cesantías, como todos los fondos en Colombia, llámense privados, públicos, que estén vigilados por autoridades monetarias como la Superintendencia Financiera, pues tienen unos portafolios y esos portafolios pues naturalmente gozan de unas rentabilidades dependiendo del riesgo que se tengan en el mercado. Y obviamente esos riesgos dependen de muchas condiciones, dependen del tiempo en el que se hace la inversión, depende de la forma en que se invierten los títulos o se constituye el portafolio, llámese si es renta fija, llámese si es renta variable, depende también de las condiciones actuales de monetarias y macroeconómicas del país en función de la tasa de cambio, de la tasa de interés que regula el Banco de la República, es decir, hay una serie de elementos internos y externos que hacen que el fondo de cesantías clasifique su portafolio de inversiones en 2 categorías. Uno, aquellos portafolios que pueden ser arriesgados y otros aquellos portafolios que son conservadores. Normalmente los portafolios que son, llamamos entre comillas, arriesgados, no es que sean riesgosos, ni más faltaba, no, sino que por su naturaleza y por su tiempo de madurez en el mercado, se mantienen a más largo plazo. Y entonces, por supuesto, están propensos a que el fondo de cesantías haga inversiones en esos títulos de mercado que obviamente generen esas rentabilidades, porque naturalmente el fondo de cesantías o el fondo de pensiones, una vez recibe los recursos, invierte estos recursos en portafolios y así lo está establecido por las normas, y estos portafolios pues tienen que ser seguros, tienen que gozar de una serie de requisitos obviamente expedidos por las normas, pero fundamentalmente la rentabilidad es o más alta o menos alta dependiendo de la naturaleza, si es más arriesgada o menos arriesgado, llamamos conservado.
Entonces, es importante tener presente esto. Cuando yo me vinculo a una compañía, puedo tener mis cesantías del patrono anterior si decidí no retirarlas, puedo mantener mis cesantías en el nuevo patrono y el nuevo patrono deberá obviamente respetar las condiciones del fondo que yo elija y allí podrá hacer también los depósitos de mis cesantías a que tenga derecho. Eso significa que estoy construyendo un portafolio de mediano o largo plazo y obviamente las condiciones son interesantes para seleccionar ese fondo que yo voy a tratar. ¿Cuál es el proceso entonces de retiro de cesantías? Miremos un poquito este tema y ya miramos cuáles son como los elementos a tener en cuenta para eso. En primer lugar, pues obviamente empieza el análisis que se hace. ¿Por qué voy a retirar las cesantías? Si las voy a retirar parcial, si las voy a retirar total, si hay una desvinculación por terminación de contrato, si es una inversión para educación, etcétera, etcétera. Luego hay que hacer el procedimiento de abordar al empleador. Generalmente las oficinas de talento humano, de recursos humanos o de personal, las oficinas de personal, tienen allá establecidos todos unos convenios con sus fondos de cesantías para que asesoren a los trabajadores y asesoren obviamente a los empleadores en las afiliaciones, y allí pues hay una primera fuente en donde hay que acudir al empleador para que el empleador le dé la pauta, dependiendo de la inversión que se haga, le genere el documento que corresponda, si es retiro parcial, si es retiro total, etcétera. Y luego debes hacer la pregunta de si hacer el retiro constituye o una inversión o efectivamente constituye un retiro para gastos normales. Es claro señalar que mientras se sostenga o se mantenga la relación laboral, los fondos de cesantías se les prohíbe hacer devoluciones parciales de cesantías para atender gastos ordinarios del trabajador. Porque las cesantías, como ya se ha mencionado aquí en varias ocasiones, es una inversión y es un recurso que es una prestación social y que esa prestación social tiene una destinación específica que debe ser respetada por el propio trabajador. Y bueno, finalmente obtener la documentación necesaria, ya lo hemos mencionado, si es retiro parcial unos determinados documentos, si es retiro definitivo otros, y finalmente pues obviamente hacer la gestión correspondiente ante el correspondiente fondo de cesantías para que normalmente, no es en todos los casos, pero también para que normalmente se hagan las devoluciones de sus recursos de cesantías a través de sus cuentas de ahorro o cuentas corrientes o a través del sector financiero. Entonces, en general, el trámite de retiro de unas cesantías no debe ser complejo, no tiene por qué perjudicar al trabajador ni al empleador, y por lo menos los fondos de cesantías están en la obligación, de acuerdo con las propias normas que ha establecido la Superintendencia Financiera, de mantener una red amplia de servicios financieros para poder asesorar y poder acompañar a los trabajadores en el momento del retiro de esas cesantías. ¿Qué factores debo tener entonces en cuenta para hacer ese retiro? Sería como la última pregunta que uno debería tener en este proceso frente a este manejo de cesantías. En primer lugar, pues tenemos que hacer una evaluación muy tranquila, muy propia, independiente de que yo sea especialista, no sea especialista, tenga yo una formación financiera o no, no lo importa. Los propios empleadores hacen normalmente ese tipo de análisis y simplemente es preguntarlo de saber cuál es la situación financiera y legal del fondo. Hay que conocer con claridad si el fondo es un fondo sólido, si tiene trayectoria, si tiene realmente solidez, si sus accionistas son personas de amplio reconocimiento en el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, es saber cuál es la situación legal y financiera del fondo. Normalmente no es información especializada, algunas sí, por supuesto, no voy a negar que no, pero normalmente son evaluaciones de tipo genérico que generalmente están haciendo los empleadores de manera permanente para darles esa capacitación y ese soporte a sus trabajadores. En segundo lugar, es conocer el portafolio de inversiones que tiene el fondo. Muy, muy importante. En la medida, ya lo decíamos, si mi interés en mantener cesantías es de largo plazo, pues tendré un portafolio de un fondo que sea un poco más agresivo, que me genere una mayor rentabilidad. Y obviamente si va a ser de menor o de corto plazo o de menor riesgo, pues tendré que mirar un fondo de cesantías que tengan unos portafolios que sean más fácilmente convertibles en liquidez para que mis cesantías puedan estar disponibles en cualquier momento que yo las desee.
Eso significa entonces que el portafolio de inversiones de un fondo de cesantías es muy importante. Insisto, todos estos fondos tienen que tener una serie de garantías para manejar estos portafolios, están vigilados por Superfinanciera, tienen que tener unos comités de inversiones, esos comités están reglados por unas normas especiales, deben estar afiliados a un fondo, como Fogafín o como un fondo de garantías que le permita en caso de alguna situación económica salir a responder. Adicionalmente, estos fondos tienen la obligación de publicar en los medios de amplia circulación las características de sus portafolios y obviamente también tienen la obligación de asesorar a sus afiliados a través de comunicaciones, a través de la página web, a través de distintos medios, cuál es la situación de sus portafolios, cómo están constituidos. Las calificadoras de riesgo deben evaluar esas inversiones y deben estar reportadas a sus afiliados. Como se dan cuenta, esa estructura le da garantías al trabajador de que sus recursos están bien administrados y que por supuesto tienen cosas de seguridad y que los riesgos que tiene esta inversión están debidamente protegidos. En tercer lugar, es muy importante ver la red de oficinas y servicios financieros que tiene el fondo. No puedo yo afiliarme a un fondo en donde mis servicios son limitados, en donde yo no puedo tener atención, en donde puedo tener una consulta, una solicitud de retiro parcial, de retiro definitivo, incluso hasta la ubicación, la cercanía. La red de oficinas en los fondos de cesantías hoy en día es muy relevante. También en la superintendencia les da un número mínimo de oficinas, bien sea por número de afiliados, que deben estar abiertas al público normalmente en el horario bancario, para que puedan atender todas las inquietudes, solicitudes. Esta red de oficinas es muy importante tenerla presente, normalmente también es una situación que ayuda a decidir cómo seleccionar ese fondo en donde van a estar mis cesantías. Un cuarto aspecto que hoy en día se ha vuelto muy relevante es la atención personalizada. Nosotros los colombianos estamos acostumbrados a recibir permanentemente asesoría, y no solamente asesoría por medios escritos, sino también medios personalizados, bien sea call center, WhatsApp, medios, no importa que sean electrónicos, pero que la atención sea directa, que quien esté recibiendo mi solicitud, mi queja, mi reclamo, etcétera, pueda tener un acceso a alguien que me dé seguimiento y me dé respuesta a esas solicitudes o a esas necesidades. Es interesante entonces evaluar eso. Todas las oficinas y todos los fondos de cesantías están obligados a tener un oficial que es el oficial de atención al usuario, de atención al cliente, que es el que estaba en la responsabilidad de atender todas esas quejas, todos esos reclamos y esas situaciones que también se presenten. Y eso pues está obviamente arreglado a través de las normas legales. Y bueno, finalmente, las herramientas tecnológicas y las comunicaciones, muy importantes, recibir comunicaciones a través de mail, a través de los distintos medios, en las páginas web. Todas las fondos de cesantía hoy en día cuentan con su app propia, las cesantías y los intereses de cesantía, los intereses, pero más que los intereses, las cesantías se pueden tramitar parciales o totales a través de ya medios electrónicos, cumpliendo con todos los documentos. Incluso todos vivimos que ahora en la pandemia hubo una necesidad importante, pues porque cada una de las entidades atendiera de manera personalizada con ayudas tecnológicas esas necesidades de los usuarios, y las estadísticas datan que más del 70% de las solicitudes de retiro parcial o definitivo de cesantías que se presentaron durante la pandemia en los últimos 2 años hasta corte a diciembre 31, hablan de más del 70% a través de medios electrónicos, lo cual quiere decir que las herramientas, las plataformas son una herramienta importante y hay que mirarlas también y hay que conocerlas y hay que acceder. Y nosotros los afiliados estamos en la responsabilidad de conocer, de acceder a esas páginas, crear nuestras propias cuentas a través de los usuarios, acceder a la información y tener una claridad meridiana frente a cómo es el estatus de nuestra cesantía, cuáles son nuestros rendimientos, cómo yo tramito, como ya lo he dicho acá en esta reunión genérica, esos retiros parciales. De manera que hacer decisión sobre el factor de los factores que se tienen en cuenta para poder seleccionar un fondo, pues son varios, pueden ser muchos más. Aquí he mencionado los más relevantes. Obviamente que estos aspectos son hoy en día fundamentales y la mayoría de ellos ya están asociados a procesos que las propias empresas han desarrollado. Es decir, ya las empresas tienen una asesoría, las áreas de talento humano han hecho estos ejercicios, tienen estos análisis
y orientan a sus trabajadores para poder seleccionar el fondo de cesantías de mejor manera. Pero sin perjuicio, por supuesto, que cada trabajador tome su propia decisión, como lo establece la ley 100. Pues eso es básicamente lo que quería comentarles hoy acá en esta pequeña charla. Seguramente habrá muchos temas por tocar. Yo quisiera más que nada aquí en este momento ya de la charla, abrir el escenario para conocer las preguntas que tienen ustedes, poder absorberlas y darles un soporte. De manera que con mucho gusto entonces abro el espacio para que por favor a través del máster nos digan las propuestas, las preguntas que ustedes han colocado ahí a través del chat y poder contestarlas. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Guillermo, por traernos toda esta información, hablarnos de este tema tan importante que tenemos hoy para todos ustedes. Vamos entonces con algunas preguntas que tenemos ya de nuestros asistentes, pero antes vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, ¿sí o no? Los invitamos rápidamente que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Entonces los invitamos para que participen. Es muy rápido, muy sencillo. La idea es que ustedes puedan, obviamente, darnos esta información. Recuerden que en la Fundación Unipymes y en LatinPyme siempre estamos procurando traer los profesionales más capacitados junto a los temas de actualidad. Esos que a usted le importan, esos que a usted le interesan, esos que usted quiere empezar a aplicar en sus respectivas empresas. Entonces, los invitamos rápidamente que participemos de este sondeo y vamos a seguir nuevamente con las preguntas que ya tenemos varias de nuestros asistentes del día de hoy. Entonces vamos a dejar unos segundos más el sondeo y vamos a seguir con esta sesión que ya nos quedan 15 minutos hasta las 12 del mediodía. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, tanto en Twitter, Instagram o en LinkedIn. Pueden ir a visitarnos, pueden ir y adquirir toda la información del mundo empresarial, todo lo que está ocurriendo en Colombia respecto al mundo empresarial. Entonces los invitamos para que se mantengan informados siempre con nosotros en LatinPymes y en la Fundación Unipymes. Bien, vamos cerrando ya lo que es este sondeo. Cerramos, volvemos con nuestro conferencista que le vamos a invitar para que active su cámara nuevamente y su micrófono. Vamos a indicarlo rápidamente para tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Perfecto. Tenemos la pregunta de nuestros asistentes. ¿Cuál es el panorama general de la rentabilidad de las cesantías en los fondos? Nos preguntan. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la rentabilidad de las cesantías, como ustedes saben, es un factor hoy en día que está muy reglado por la Superintendencia Financiera y obviamente por el mercado. Como les he mencionado, los fondos de cesantías hoy en día están en la obligación de manejar portafolios y esos portafolios pues están casi que generalmente estructurados en renta fija y renta variable. Normalmente el promedio de una rentabilidad para un fondo puede estar entre el 7 y el 12% dependiendo de las características del tipo de inversión y de la rentabilidad que obtengan los mismos con base en los recursos que intermedien en el portafolio. Quiere decir esto, que no hay una rentabilidad garantizada, pero es una rentabilidad que se da con base en la oferta y la demanda y la estructuración del portafolio. Pero podemos estar hablando de una rentabilidad entre el 7 y el 12%. ¿De qué depende? De la madurez del portafolio, de las condiciones que hemos hablado. Perfecto, avanzamos con más preguntas. ¿Qué tanto debo o qué debo tener en cuenta a la hora de definir una inversión con mis cesantías? Bueno, esta es una pregunta bien interesante y bastante práctica. Hoy en día, como lo he dicho a lo largo de la conferencia, uno de los propósitos de las cesantías es promover la adquisición, compra o mejora de vivienda. El mercado de vivienda, el mercado inmobiliario en Colombia tiene hoy en día un movimiento bastante activo, tiene una dinámica interesantísima, tiene una oferta y una demanda muy grande y hoy en día muchos, pero muchísimos de los trabajadores están evaluando seriamente la posibilidad de hacer una inversión en vivienda, bien sea de compra, bien sea de mejora o bien sea de incluso adquirir una segunda vivienda como ya está establecido por el gobierno nacional. De manera que una de las posibilidades bien interesantes para hacer una inversión
es el tema de la vivienda o de los inmuebles, llamémoslo así, el mercado inmobiliario en esta línea específica de vivienda. Naturalmente también el tema de la educación se convierte hoy en día en un tema muy prioritario. Los costos financieros de las entidades financieras, incluso de algunas de las propias entidades de educación, son muy altos y pues acceder a estos recursos para cubrir esas necesidades es un elemento interesante. Entonces, la recomendación es, si están pensando hacer una inversión, es hacerlo a través de bienes inmuebles, a través de una primera o segunda vivienda, o de un cambio de vivienda, o de una subrogación de un crédito hipotecario, o bien sea a través de un cambio por una segunda vivienda. Perfecto, cuando son las 11:49 damos paso a Joe Silva, quien se encuentra detrás de cámaras, recopilando las preguntas que ustedes hacen en nuestro chat. Joe, bienvenido. Muy buenos días, Carlos y Guillermo. Nuestros asistentes tienen muchas preguntas relacionadas con el tema de cesantías. Por ejemplo, Sandra Zambrano pregunta, ¿las cesantías tienen límite de tiempo para retirarlas o se pueden acumular en caso que tenga un nuevo empleo la persona? Si una persona muere y no retira sus cesantías, ¿cómo sería el manejo para poder la familia hacer alguna gestión o ya no se podría hacer nada? Excelentes preguntas, muy prácticas. Primera, frente al tema del tiempo, no, lo dije en la conferencia y lo repito de manera muy precisa, las cesantías pueden permanecer en los fondos de cesantía y de hecho estos fondos de cesantía están destinados para ello. No necesariamente porque yo termine un contrato de trabajo tengo que salir a reclamar esas cesantías, puedo mantenerlas en ese fondo de cesantías, a una segunda vinculación puedo mantener el propio fondo y lo más importante es que la persona pueda tener tranquilidad que estos recursos están bien resguardados a través de portafolios interesantes. Y por el otro lado, por supuesto que la disponibilidad de estos recursos se usen solamente si, solo si realmente se requieren para el sustento en caso de cesación del empleo o en caso de una inversión de vivienda. De manera que no hay un tiempo, no hay una fecha límite para que yo retire mis cesantías, puedo mantenerlas durante todo el tiempo. Incluso eso me da paso a la segunda pregunta. ¿Y qué pasa en caso de que un trabajador fallezca y tenga sus cesantías en un fondo de pensiones? Si el derecho se pierde, si los familiares pueden reclamar. Por supuesto que no se pierde. La ley tiene establecida hoy en día unas condiciones para que esos derechos de cesantías puedan ser reclamados por los supérstites o los herederos de acuerdo con el margen que la ley establezca. Para ello los fondos de pensiones están en la obligación de hacer unas publicaciones periódicas sobre en periódicos de amplia circulación sobre las reclamaciones que se hagan por parte de los beneficiarios de estos recursos y evidentemente estos recursos pueden llegar a manos de sus herederos. Los recursos no se pierden, tienen un trámite muy similar al de una, digamos, sucesión, en donde prácticamente son los herederos que pueden reclamar estos beneficios, pero el fondo está en la obligación, una vez se acrediten los requisitos, por supuesto, de seguridad y de destino, para que lleguen a manos de los herederos. Perfecto, seguimos con más preguntas. ¿Cuáles son las alternativas para inversión de las cesantías a largo plazo y cuáles son sus beneficios? Bueno, a largo plazo, como lo comenté, están alternativas en los fondos de cesantías, como lo dije, tienen portafolios de largo plazo y de corto plazo. Esto normalmente lo debo revisar más en detalle con cada fondo. Yo debo ir al fondo, asesorarme, pedir una información básica que me permita tomar esa decisión. Hoy en día todos los fondos de cesantía son muy sólidos, todos, no puedo hablar de ninguno en particular, pues Colombia tiene digamos, un segmento de portafolio desde fondos no muy grande, tampoco es tan robusto como otros países como Canadá o Estados Unidos. En Colombia tenemos realmente pocos fondos comparados con otros países. En Colombia los que hay son suficientes porque el mercado pues alcanza para todos y yo no le podría direccionar exactamente a uno de ellos. Lo que le podría decir es que hay que buscar asesoría personalizada, hay que ir a utilizar las redes de servicios y de oficinas de los distintos fondos, asesorarse adecuadamente para poder pensar. Pero en cualquiera de ellos, independiente de la decisión que sea, independiente del diferencial en la rentabilidad, hay un elemento muy importante que hay que tener presente, se llama seguridad. Tenemos que garantizar que nuestros recursos están seguros, que no se van a distraer o se van a perder o a difundir por cualquier situación y que esa seguridad implica
tener los recursos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Hoy en día, lamentablemente también, y es práctico, y excúsenme que me extienda un instante, hay también muchas, lamentablemente, como todo en el mercado, hay gente que especula con estos temas. Han salido algunas entidades no propiamente vigiladas por Superfinanciera, en donde han intentado hacer intermediación de recursos con las cesantías, y no es recomendable hacer esto porque pues son entidades que no le van a garantizar la estabilidad de los recursos y seguramente van a tener tendencia a un riesgo más alto en el mercado. Por lo tanto, lo recomendable es asegurarse que son entidades vigiladas por Superfinanciera, pedir asesoría personalizada y tener la tranquilidad y la seguridad de que los portafolios en los que se toman las decisiones están adecuadamente cubiertos y cuentan con los fondos de garantía suficientes. Perfecto, Lizeth Mayeli Rojas nos pregunta, ¿los empleados pueden pedir el pago de sus cesantías a su cuenta de pago de nómina mediante una carta de solicitud de autorización? Sí, por supuesto que sí. Los fondos de cesantías no están en la facultad de exigirle a los afiliados la apertura de cuentas especiales o de cuentas en bancos que ellos destinen. Esa es una decisión propia del trabajador. El trabajador está en la voluntad, primero, de reclamar sus cesantías directamente en las cajas de las oficinas donde esté la red de cada fondo, y lo debe pagar obviamente en cheque. Hoy en día, ya por seguridad, más que por una norma o por una obligación, pues todo se hace a través de transferencias electrónicas, porque pues hoy en día afortunadamente ya más del 93% de nuestra población activa está bancarizada. Entonces pues tiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente o digamos un medio de pago electrónico, y lo que se hace es que a través de una autorización, como bien se menciona en la pregunta, se le da la autorización valga la redundancia, al fondo para que ubique los recursos en mi cuenta personal, pero no porque el fondo lo exija, sino porque ya se supone que se tiene, bien sea por la misma cuenta de nómina, como bien también se dice, o por una cuenta individual que yo acceda al sector financiero. Bien, le damos pase a Joe Silva con una nueva pregunta por parte de nuestros asistentes. Joe, adelante. Carlos, pues teniendo en cuenta el alto porcentaje de informalidad que hay en el país, Eduardo Restrepo nos pregunta, soy un trabajador independiente que no cotizo actualmente en fondo de pensiones. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cómo deberíamos proceder como independientes? Muy importante la pregunta, pero hay que diferenciar dos temas. Primero, una cosa son los fondos de pensiones y otro los fondos de cesantías. Digamos que son fondos que al final manejan portafolios distintos, pero y pueden ser de la misma naturaleza jurídica, porque hoy en día se llaman fondos de cesantías y pensiones X o Y. Ahí en ese sentido, una línea específica son los fondos de cesantías y otros los fondos de pensiones. Para la pregunta, que es un poco por fuera del tema, pero la podemos aclarar con mucho gusto, los fondos de pensiones hoy en día tienen regulada también los aportes a las pensiones voluntarias o a las pensiones obligatorias a través de los trabajadores independientes. Ese aporte a pensión no se puede hacer directamente a los fondos, sino a través del sistema PILA, que es un sistema especial que está regulado para que a través del recaudo del aporte a salud y o pensión, dependiendo de la condición del trabajador, se puedan hacer esos aportes como trabajador independiente, y la base es el salario mínimo legal. Quiere decir que si yo voy a hacer un aporte individual a un fondo de pensiones, debo tener como presente que la base mínima es el salario mínimo legal, hoy en día $1.000.000, y obviamente debe hacerse a través del instrumento de la PILA, que es el sistema que conocemos todos como Sistema Automático de Liquidación de Pago de Aportes Fiscales, en donde yo hago mis aportes por cualquiera de los 7, 8 operadores que hay en el mercado, y lo puedo hacer también por el sistema electrónico a través de ACH o cualquier otro medio de pago electrónico. Perfecto, nos hace Luzdari Mayak una pregunta en 3 tiempos. Nos dice, ¿las empresas pueden entregar directamente a los empleados de forma parcial un anticipo de cesantías para reparaciones locativas? Además nos pregunta, ¿cuál es la tasa de interés que los fondos cobran por administrar los dineros de cesantías? Y finalmente, en promedio, ¿cuál es el porcentaje de rentabilidad de los fondos que reconocen por las cesantías de los trabajadores? Bueno, bien, entonces la primera pregunta, o la última, frente a la rentabilidad, ya lo mencionábamos, los fondos de cesantías están vigilados por Superfinanciera y deben tener una rentabilidad no mínima, sino la que establezca el mercado,
pero normalmente está en un promedio entre el 7 y el 12% anual. Puede ser mucho más, pero pues esto lo tasa es el mercado, porque dije que hay condiciones internas y externas que determinan esa rentabilidad en los portafolios. Segundo, si el trabajador puede hacer retiro parcial, entendí que era la pregunta, ¿cierto? Si podía hacer retiro parcial desde el trabajador, sí. El empleador puede pagar y el empleador puede solicitar cesantías parciales, más que un anticipo, es una cesantía, es un pago parcial. Los anticipos, digamos que nosotros los conocemos en el común de la calle como pagos que necesito dentro de para no retirar el monto total, pero en la práctica se llaman retiros parciales. Esos retiros parciales pueden ser por el monto total de mi derecho, de mis cesantías acumuladas, o por un monto inferior. Por supuesto que eso lo defino yo en el momento de hacer la solicitud. Sucede mucho con los fondos de cesantías cuando tengo varios años acumulados en las cesantías y solamente voy a solicitar un pago menor para el pago de una matrícula o para el pago de una mejora locativa en mi vivienda. Entonces, esos pagos parciales sí los pueden hacer tanto el fondo y los puede hacer el trabajador, el empleador, perdón, con el lleno de los requisitos y documentos legales que se deben hacer. Tal vez la tercera se me olvidó, Carlos, si me la recuerda. La segunda dice, ¿cuál es la tasa de interés que los fondos cobran por administrar los dineros de cesantías? Perfecto. Por norma legal, los fondos de cesantías no pueden cobrar ninguna tasa de interés por la administración de estos recursos. Es decir, yo como afiliado no puedo, no debo pagar, y el fondo no está en la obligación, no me obligue a mí a cobrarme costos de administración o cuotas de interés o tasas de interés por la administración de mis cesantías. Esa es una función que les corresponde a ellos y yo como usuario no estoy obligado a hacer ningún pago. A veces, tal vez el único pago que sí tengo que hacer es a veces el 4 por 1000, que eso sí lo cobran ellos cuando yo estoy depositando los recursos en unas cuantías determinadas, como lo establece el estatuto tributario para la contribución del 4 por 1000. Pero diferente de eso, no hay ningún costo. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de charlas empresariales. Gracias por toda la información. Muchísimas gracias a ustedes. Agradezco mucho a la audiencia, por supuesto a la TIMPYME, a la Fundación por la invitación. Los invitamos a que a través de nosotros observen nuestro portafolio de servicios que tiene Crow y por supuesto con el mayor gusto estamos para atenderlos, para darles el acompañamiento de vida. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Les agradecemos la atención durante la sesión del día de hoy. Los esperamos a todos en nuestra próxima charla empresarial, donde vamos a hablar de la declaración de renta de las empresas y cómo presentarla bajo la reforma tributaria del 2021. El objetivo, conocer la forma adecuada para presentar la declaración de renta de la empresa. Bien, entonces la cita es el próximo miércoles. Yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.